buenas noches, buenas tardes, noches serían realmente. Estamos acá un día tan especial como un 8 de diciembre, en donde mucha gente siente muchas emociones y está esperando todo un año para poder cumplir a lo mejor alguna promesa, pedir otras. Así que son fechas muy especiales donde la energía recorre por todo el país, pero eso no quiere decir que haya parado o que hayan parado las informaciones y las noticias. Y acá estamos en NPI para hablar, para charlar. Esta noche vamos a hacer un recorrido por muchas cosas de las que han pasado durante la semana, también de las que han pasado hoy mismo, pero bueno, ahora vamos con ello. Ahora vamos a recibir a nuestro invitado, Marco Aurelio González. Muy buenas tardes, Procurador General de la República. Buenas tardes, noche. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Pasan siempre cosas, Procurador, ¿verdad? Sí. No, esto no se queda tranquilo y yo no sé, venía pensando hoy cuando sabía que íbamos a charlar, no sé si es mi sensación o es que ahora hay mucho más presencia de la Procuraduría General del Estado. No sé si es mi sensación o que hago más seguimiento de tu trabajo o que vos tenés más presencia que en otras épocas. Puede ser, ¿verdad? Pero la presencia de la Procuraduría en algunos momentos de la historia también fue clave, fue relevante y también tuvo la misma trascendencia. Si nos recordamos el periodo en el que estuvo Roberto Moreno, donde empezó con un mensaje claro de que el Estado no se vende, de que el Estado tenía presencia, que el Estado empieza a ganar demandas en estrados internacionales, en Estados Unidos, una demanda de muchos casos, caso Gramón Berre, que impedía invertir las reservas. Entonces, hablamos de una institución que tiene una enorme importancia y en algún momento tuvo trascendencia o, dependiendo de los casos que administra Osala ¿Quién está al frente? Podría ser. No, yo no lo veo de esa manera, pero podría ser. Depende de los casos que se presentan en realidad. Y sí, pero te pregunté la primera vez que estuviste, estabas recién nombrado en el salón, ¿cuál es la función real de la Procuraduría? ¿Podemos hablar otra vez de eso y luego arrancamos? Sí, con gusto. La Procuraduría General de la República defiende los intereses patrimoniales del Estado. ¿Y por qué es muy relevante? Porque si la Procuraduría pierde, quien tiene que costear los costos del juicio y pagar las indemnizaciones millonarias que se piden del Estado es el dinero del contribuyente finalmente. Entonces, el presidente de la República con nosotros fue muy claro cuando nos indicó: piensen con cada escrito, con cada acción, que están precautelando los intereses del ciudadano, porque los bienes del Estado no son del gobierno, son de los ciudadanos. Qué difícil es para los ciudadanos entender que de verdad alguien les protege y les cuida. Para todos es difícil, siendo que hemos vivido tantas situaciones extrañas, Procurador, y tantas situaciones muy difíciles. Recordábamos hace unos días con otros compañeros en radio, la Contraloría, en otras épocas tuvo complicaciones muy grandes, en diarios constantemente, Contralor. Creo que fue cuando yo llegué a Paraguay en el 2015, me llamó mucho la atención porque era tapa de diario, pero no para nada bueno. En el 2015, a finales, septiembre, octubre del 2015. Y entonces es tan difícil que uno confíe otra vez en las instituciones, lamentablemente, y es lo que se vive día a día, ¿verdad? Vos le hablas de una institución o de la creación, por ejemplo, de la superintendencia, que en teoría tendrían que estar mucha gente contenta y está mucha gente absolutamente recelosa de la creación de la superintendencia de pensiones y de jubilaciones y pensiones. Asimismo, pese a que existe un mandato expreso en la Constitución de que tiene que haber un supervisor del sistema de jubilaciones y pensiones, que no existe, y sobre todo la necesidad que tenemos de controlar y supervisar el dinero o cómo es administrado el dinero de los trabajadores y de los jubilados para asegurar las prestaciones en el estado de mayor vulnerabilidad de las personas, que es cuando se retiran de la función pública o del sistema de empleo formal y pretenden acogerse a los beneficios de esos años de trabajo. Se habló mucho de que es todo muy apresurado. ¿De verdad, bajo tu punto de vista, no se podría haber esperado un poquito? Porque, de hecho, hace unos días, a la noche tarde, el ministro Valdovinos publica que hubo una serie de correcciones y que había que volver a leer el documento porque habían corregido algunos artículos. Entonces, ¿eso nos da la sensación de que a lo mejor se podría esperar y no tendría que haber hecho tan apresuradamente la propuesta de aceptación en el Congreso? Depende de cómo se lo mires, cómo lo mires, perdón. Respecto de las correcciones que apuntaban el ministro, modificaciones. O las modificaciones, sí. En realidad se tratan de ajustes
a 4 artículos, pero no para cambiar el sentido, solamente para aclarar ante el temor infundado que presentaban. Es decir, se los hizo incluso más redundante para que sea mucho más claro y para que desaparezca el temor que existían de quienes decían que algunos articulados pretendían decir otra cosa. Esas 4 correcciones se dieron a ese solo efecto, no cambia nada, lo hace más claro. Por otro lado, vos me preguntabas, y una pregunta recurrente, ¿es apresurado esto? Y yo lo quiero ver de esta manera. Es un proyecto de ley que empieza en el 2016, tiene un arduo debate antes de su presentación y después de su presentación en sede del Congreso. En el año 2017 se archiva el Congreso porque generó un conflicto mayor. Después de eso se viene hablando, hay intentos de presentarlo. Este año se vuelve a presentar el proyecto con algunos ajustes. Se hacen audiencias públicas, por lo menos 3 audiencias públicas y varias reuniones en comisión, ¿sí? Después de eso, los sindicatos piden un diálogo, se entabla un diálogo con el gobierno y ellos dicen, paremos este análisis del proyecto y empecemos a trabajar nosotros. Y los representantes de los sindicatos, de los jubilados y de los empresarios se reúnen y recogen esa experiencia de estos 6 años y dicen, con todas las objeciones, con los peros, con los reparos y con las bondades y con las aclaraciones y los temores que se tienen, se hacen formulaciones que permiten la presentación de este proyecto después de esas mesas de trabajo a las que estaban todos invitados, a las que muchos fueron presentando sus observaciones. Y una vez que se presenta el proyecto, otra vez la Comisión de Legislación le pide a todos sus pareceres, sus opiniones, sus redacciones, sus formulaciones, sus manifestaciones, y que aclaren cuáles son los artículos que quieren corregir. A partir de allí es que se generan estas observaciones y surgen estas 4 modificaciones que sirvieron solamente para aclarar y para desterrar un poco ese temor que existía ante la mala interpretación, consideramos nosotros, de las redacciones de algunos artículos del proyecto de ley. Entonces, evidentemente, el proceso es un proceso largo de discusión pública. Cuando nos criticaban por qué un modelo paraguayo, pues porque se han intentado varios y este es el que ha prosperado, el que tiene el mayor consenso por lo menos hasta ahora. Si hay, muchos dicen, se replica un modelo que es el de gestión pública donde hay representación del IPS, como en el IPS donde hay representación de los sindicatos y los empleados, pues sencillamente es cuestión de plantear otra alternativa. Recordarás que en el proyecto pasado seguía la superintendencia dependiendo del Banco Central y esa fue provocó un rechazo unánime por parte de los sindicatos, entonces surge esta nueva alternativa. Si a algunos legisladores no les gusta, bueno, están en todo su derecho de plantear cuál sería una alternativa para la administración de esta supervisión de los fondos de pensiones. ¿Por qué necesita una supervisión en los fondos de pensiones? Te lo pongo de esta manera. El que administra un fondo de jubilación y de pensiones no está administrando su dinero, está administrando el dinero de los demás. Es tan importante y es tan relevante como la función que realiza un banquero. El banquero no administra su dinero, el banquero presta la plata que le presta a la gente, la plata que recibe de sus depositantes. No se está administrando, está intermediando, está administrando recursos de otras personas. Y lo mismo hacen los que administran los fondos de jubilaciones y pensiones, y por eso es muy delicada su labor, sobre todo porque se trata de un derecho constitucional, de un derecho humano, el derecho a acceso a una jubilación digna, y que esas personas que administren tengan reglas claras, que esas personas que administren tengan una proyección objetiva, que esas personas que administran sean exigidas para que administren los recursos de manera prudente. Por eso es que se necesita de una supervisión. El estado deficitario de varias cajas, el estado deficitario que se proyecta en la UNSANA que queda, nos lleva o nos tiene que hacer despertar la razón de la necesidad de la existencia de una supervisión para controlar esto. Eso es importante aclarar. Por ejemplo, no todas las cajas tienen el mismo... no están igual de sanas, vamos a decirle. La caja directa del IPS, por ejemplo, nos decía Pedro Jalay que no corre riesgo.
realmente. Él nos dijo en este programa que no hay problema, que la gente no tiene que tener miedo que se acabe el dinero o que corra riesgo, pero no todos pagan en la misma caja su jubilación, ¿verdad? ¿Eso algún día se va a corregir? Perdón que te pregunte eso. ¿Algún día va a haber una sola caja o tiene que haber todavía tantas cajas diferentes? Bueno, esa es una muy buena pregunta, pero es algo que tiene que ser debatido en un contexto más amplio. Uno de los aspectos, o dos de los aspectos que formaron parte del acuerdo del presidente de la República, sus ministros, con los sindicatos representantes de la FEPRINCO, fue justamente que primero el Estado asume el compromiso de proyectar en próximos presupuestos el pago de la deuda histórica. Es la primera vez que se hace, ¿verdad? Todo el mundo reconoció, pero hay un compromiso público firmado por el presidente de la República ir honrando esa deuda o proyectando un pago proporcional. ¿De cuánto es la deuda? Te voy a mentir si te digo, pero es un monto alto. Y en segundo lugar, se habló en ese acuerdo en común, que fue suscripto, de la creación de un consejo del sistema de supervisiones, donde se van a invitar a todos los actores y se van a discutir justamente cuál es el futuro del sistema previsional paraguayo, y se va a trabajar también en un proyecto de ley para una reforma mucho más amplia, a lo mejor tocando algunos paramétricos, veremos, pero se van a discutir justamente el acceso a la salud, cómo crear un sistema más eficiente, pero esos aspectos o cuál va a ser el rumbo que vamos a seguir se van a discutir en esa mesa que va a estar conformada y que va a estar institucionalizada con la sanción de esta ley, si se llega a sancionar, porque allí se crea el consejo que va a ser sede para esta discusión. Una de las bases o de los principales miedos de la gente es que se utilice el dinero y que el gobierno, el Estado, utilice como un banco, como una cooperativa privada, el dinero de las pensiones y las jubilaciones, y porque ya no hay de dónde sacar. Hay una deuda enorme que se heredó también y no hay de dónde sacar. Eso es real, aunque hay un artículo que pone que no se va. No, el artículo que se modifica de la Carta Orgánica del IPS deja muy claro que de ninguna manera se deroga la prohibición que existe para que el IPS pueda prestar al Estado. Esto por un lado queda muy claro y por lo menos del debate público ya salió, porque ya no continúa diciéndose eso, porque ha quedado muy claro. El segundo argumento que dicen es el Estado quiere destinar los fondos de las cajas a la compra de bonos, ¿verdad? Y eso no es mentira. ¿Por qué? Porque Paraguay, cuando sale a vender sus bonos, tiene 4, 5, 6 veces más de demandas de la oferta que está emitiendo, en primer lugar. En segundo lugar, hoy día la gran mayoría, si no todas las cajas, ya pueden comprar bonos del Estado. Y lo que proyecta la ley es restringir eso. Es decir, por cada tipo de inversión, la superintendencia te va a determinar un límite para que cada caja pueda diversificar sus riesgos. Entonces, eso creo que es para mí una muestra de que no es intención del Estado que los fondos, las jubilaciones se destinen exclusivamente a la compra de bonos, porque finalmente, y en el proyecto está muy claro, cada caja es autónoma como hasta ahora para determinar el destino de sus bienes. Pero por otro lado, y esto hay que decirlo también, hay que mirar un poco la rentabilidad de los bonos, porque muchos dicen, y ahí es donde voy, yo no digo el Estado le va a obligar, cada caja va a seguir siendo soberana y va a estar limitada otra vez, ¿verdad? Pero mirando, porque se quiere achacar en este debate el estatus, por llamarlo de alguna manera, de los bonos. Y los bonos, en algunos casos, rinden más que otros instrumentos financieros donde las cajas tienen destinados sus activos. Los bonos tienen mayor seguridad, porque en una trayectoria de mucho tiempo atrás hasta hoy, y en una proyección que se hace, y la calificación que tiene el país lo demuestra, tiene una mayor seguridad y tiene una mayor liquidez, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿cuál es el objeto de criticar cuando que en realidad el proyecto de ley no intenta destinar, mantiene la libertad de independencia de las cajas para destinar donde quiere, y lo único que va a hacer es, frente al escenario donde hoy ya tienen autorización para comprar bonos las cajas, lo que va a hacer es restringir
la cantidad o la proporción de bonos que puede comprar cada. Entonces, para mí que es una absoluta mentira, desde mi apreciación, repito, que eso sea una verdad. ¿En tu entorno hay inquietud? ¿O al estar tan cerca tuyo, tu entorno no tiene inquietud ante la superintendencia? Si vos tuvieras, te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque si vos tuvieras que explicarle a alguien cercano, a alguien que tenés aprecio y te traslada esta inquietud, ¿cómo lo harías? Te preguntó alguien de tu entorno personal, te digo, si confiaría en esta superintendencia. Sí, ¿Tuviste eso? No, yo personalmente estoy involucrado porque yo soy aportante de una caja. Yo conozco el estado en que se encuentra la caja y yo sé que si no hay una supervisión seria el día de mañana, yo no voy a poder cobrar mi jubilación. Si es que la administración de la caja a la que pertenezco continúa de la misma manera en la que se está realizando hoy sin unos mayores controles, yo me voy a ver perjudicado. Si a mí mi mamá me pregunta, mis hermanos o cualquiera, yo le voy a decir con muchísima seguridad, esto es para darte mayor tranquilidad, esto a lo mejor no te va a garantizar una buena gestión, pero van a haber mayores controles, van a haber mayores exigencias, no va a ser más tan fácil mal administrar. Cuando hay controles la gente va a poder ver cuándo se están desviando de los fines de los fondos de jubilaciones en su administración y en su gestión, van a poder hacerse denuncias, es decir, hay mayores garantías de una administración más sana y más eficiente de los recursos de los fondos jubilatorios. Es complicado, ¿verdad? Porque es complicado entender cuál es el fin de distintos grupos, ¿verdad?, que le quieren ver el lado negativo. Entiendo perfectamente la preocupación de muchos porque en algún momento dado, por lo visto, van a tener casi unos fueros, va a tener fuero prácticamente la persona que sea director y no va a poder ser juzgado, ¿verdad? No. Esa es otra cuestión que fue señalada en este proceso y que de ninguna manera es así. Ningún funcionario, ninguna persona de la superintendencia va a tener inmunidad, va a tener fueros. Lo único que se protege es, en caso que una entidad sea intervenida, el proceso de intervención no puede durar más de 12 meses. Y lo único que se va a proteger es cualquier demanda contra el funcionario durante ese periodo de 12 meses como mucho. Que el periodo de intervención puede ser menor, pero nunca mayor a 12 meses. Y después, al culminar la intervención, se va a tener que rendir cuentas a los diferentes organismos de control y allí cada persona libremente y ampliamente va a tener que responder en caso de una mala gestión, de una mala administración. Es decir, no hay inmunidad. No hay inmunidad. Me gustaría escuchar el 501. Esta mañana el monseñor Ricardo Valenzuela, no sé si escuchaste lo que dijo, su advertencia. Vamos a ver si podemos escuchar y ver. Sí. Dice el monseñor Ricardo Valenzuela lanzó una fuerte advertencia a la clase política sobre el peligro que representa el abuso de confianza del pueblo. Vamos a escuchar a ver si tenemos ya. Bueno, dice, en otro momento pidió no tocar los fondos de IPS, clamó a las autoridades a devolver a la dignidad política y que los bienes del pueblo dejen de ser un botín. Vamos con ello, vamos a escucharle. Pongan sus máximos esfuerzos para extirpar el cáncer del narcotráfico, el lavado del dinero y el tráfico de personas que tan execrables injusticias. Recuperen a la política su dignidad, que ella deje de ser una nueva profesión en la que se reparten los bienes del pueblo como si fuese un botín de guerra. Que la política sea, como nos enseña el Papa Francisco, la más alta forma de caridad. La ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes, pues pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples pérdidas, les han renovado ese contrato. Todos reconocemos que el pueblo paraguayo es noble y generoso, cree en las promesas electorales, es paciente y sufrido, pero no es prudente abusar de la confianza depositada en ellos. Asumir los problemas del país es un imperativo que no puede demorarse. Diferirlo no es la solución, al contrario,
solo contribuirá a aumentarlos. Aumentará la deuda externa que se va transformando en eterna. Seguirá creciendo el déficit fiscal y el precio de los combustibles seguirá fluctuando. Del mismo modo, si no hay una decisión política seria en materia de seguridad, crecerá la delincuencia cotidiana, que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día. En efecto, los delincuentes, motochorros y asaltantes domiciliarios tienen en jaque a barrios enteros de las poblaciones más vulnerables. Así también, si no se pone en marcha una política económica razonable, la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor, sino peor. El Ministerio del Interior reconocía una situación delicada en el combate contra la delincuencia. La gravedad de la situación que se asumía no debería desanimar a los responsables, ni mucho menos a deponer y sucumbir en la lucha contra la inseguridad y la violencia. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos solamente a los asaltos a mano armada, a la toma de comisarías y distritos completos por bandas internacionales que entran y salen del país, o la toma de rehenes para exigir rescate, sino también a la toma de las cárceles, que en los últimos hechos acaecidos han sembrado pánico y sobresalto de la sociedad. Bueno, no escuché la parte de la superintendencia, pensé que era la parte que hablaba de la superintendencia, no escuché, pero habló también esta mañana de la superintendencia de jubilaciones. Vamos a poner ahora, por favor, bueno. Así vemos ya. Una preocupación reciente y palpitante es el caso del Instituto de Previsión Social. Una preciosa institución social puesta al servicio de una población cada vez más vulnerable que necesita protección con una salud garantizada para trabajar con esperanza y la satisfacción de una jubilación para la vejez, como la que mucha gente ya comienza a disfrutar luego de años y décadas de trabajo. Ese fondo jubilatorio debe permanecer cerrado para su único objetivo, asegurar una vida digna a los obreros y trabajadores después de tanto esfuerzo. Es hora de acabar con esto. Se necesita patriotismo y coraje para que nuestro país alcance un sitial destacado en el concierto de las naciones. Los observamos en las universidades cuestionadas porque venden títulos a miles de personas, falsificando firmas y avalando certificados a quienes nunca hicieron carrera. De esta manera, contamos con supuestos profesionales que no saben decir lo que supuestamente saben, pues uno se da cuenta que alguien sabe algo cuando lo sabe decir. Se están dando títulos a analfabetos funcionales que no comprenden lo que leen. Y la pregunta es, ¿en manos de quiénes quedará el futuro de nuestro país? ¿Se imaginan, hermanos y hermanas, lo que esto significa? Por ejemplo, en las profesiones de la salud, médicos, enfermeros, químicos y otros, expidiendo recetas o realizando intervenciones quirúrgicas, haciendo análisis o radiografías, y lo que puede representar en la salud de las personas los errores y negligencia de sus acciones irresponsables, juristas que desconocen las leyes y ponen en riesgo bienes ajenos o la libertad de las personas. Ya sentimos el precario servicio de la salud pública a la población necesitada, como para agregarle ahora la escasa formación y deshonesta actitud de profesionales egresados de universidades de garaje. Es entendible el miedo y la incertidumbre de la población
¿verdad? Quiero explicarte nomás eso, bueno, que lo sabrás, ¿verdad? Cuando ves tantas cosas que pasan, tantos títulos de docente que son falsos, títulos cuestionados como el de Hernán Rivas, por ejemplo, entonces de repente te dicen, van a crear una superintendencia, que en lugar de estar todos contentos porque decía la vinta, van a controlar nuestro dinero, es normal que la gente esté asustada. Es normal. No digo que sea real o no real, pero es normal, ¿verdad?, que esté asustada y que quieran llegar hasta el último botón para que realmente depurar todo y decir, bueno, ahora sí estamos satisfechos, nadie va a tocar ese dinero. Es complicado, procurador, esto. No, sin duda, en la teoría política esto tiene un nombre, se llama desafección. La desafección que crea ese descontento con la clase política, y es un desafío que el presidente de la República tiene muy claro y que sabe que las instituciones tienen que consolidarse, ¿verdad? Hay instituciones creíbles en el Paraguay y hay instituciones menos creíbles, y la idea siempre es, cuando se crea un órgano supervisor muy delicado, darle ese ropaje institucional, ¿verdad? Entonces, el ropaje institucional del proyecto por lo menos viene dado con la creación. Hay requisitos cualificativos que tienen que tener, áreas de expertise que tendrá que tener el superintendente. Se va a hacer un concurso público de oposición y van a participar dentro del Consejo el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y Finanzas, que son dos de las instituciones más creíbles que tiene el país, la ministra del Trabajo también, por supuesto, y representantes de los trabajadores, jubilados y empresarios. Entonces, ese es el componente técnico que tutelaría una sana gestión y que tiende a generar esa confianza por parte de la ciudadanía, porque la confianza hay que ganársela, pero para ganarse la confianza hay que brindar elementos. Estos son los elementos, y también detrás está la voluntad firme que tiene la administración actual, el Poder Ejecutivo, de esa realidad, de esa desafección y por ende de todos los esfuerzos. Y un claro ejemplo es cuando al día siguiente de asumir, el ministro de Economía y Finanzas anuncia: en Paraguay no vamos a subir los impuestos, vamos a provocar una mejor gestión, y en poco tiempo la administración tributaria ya pudo dar algunos números de una mejor o más eficiente administración de los recursos, es decir, una mayor recaudación. Que también se cuestionó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, también se cuestionó mucho la fusión de aduanas con la SED. Y inclusive algunos actores que se dedican al mundo de los impuestos, luego al final admitieron y siguieron trabajando. Esta superintendencia de jubilación y pensiones entonces puede ser, si se llega a aprobar, la puerta para una modificación, un cambio más profundo. Sí, de hecho forma parte del gran acuerdo que el primer objetivo, el primer paso es la creación de una supervisión, y a partir de allí sentarse a discutir las bases para una reforma mucho más amplia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, damos un pequeño corte y ahora volvemos. Mira, ya estamos viendo a Urba. Urba te recomienda, tiene un lanzamiento fantástico, la hermosa ciudad de Limpio. Vas a descubrir un lugar ideal para tener tu próximo lote mayoral. Está pensada para tu comodidad y estilo de vida a tan solo 100 metros de la avenida San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público en puerta. Eso es importante porque a veces construyen sitios o hacen loteamiento y no tiene nada cerca. Este tiene todo. Comunícate ya al asterisco Urba, asterisco 8722 o al 021 20 46 46. Urba Inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra, con el respaldo del grupo Arcayana. Por cierto, mañana sábado voy a ir a festejar con el grupo Arcayana la cena de final de año. Tiene una casa hermosa en la glorieta de Mariscal López, esa casa antigua gigante. Sí, hermoso, precioso edificio. Precioso, ellos restauran un montón de casas. Bueno, importantísimo también la salud dental, así que te recomiendo Odontos Urgencia. Está genial esto. Asunción ahora y Gran Asunción tienen, como las grandes metrópolis, un centro de atención odontológica de urgencia a las 24 horas. ¿Escuchaste? Las 24 horas, 365 días del año. El primer y único centro de atención de urgencia permanente. Me parece fabuloso.
fabuloso, el dolor no espera, no aguanta. Odonto siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. Odonto es la primera y la mejor y la única. Odontos 24 horas, atención incluida. Ojo, también a pediatría es bueno ese, Odontos Pediatría, centro de atención 24 horas. Está en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar. Dios mío, la semana pasada estuve yo, no sé qué, 4 días con un dolor de muela horrible. Es lo peor. Es lo peor, bueno, no sé. Hay algunas cosas que son peores también, procurador, que son como, ¿nunca te dijeron esto es como un dolor de muela? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, esto va a avanzar, ahora paró, estábamos hablando de la superintendencia, ¿verdad? Al final no hubo quórum, ¿verdad? Cada uno cuenta la versión, el cómo se vació ese hemiciclo, pero al final no hubo quórum. Esperemos a ver cuándo se vuelve a tratar y en qué estado está. Otros temas que te tocaron hacer en este periodo, asumiste también en agosto, ¿verdad? También en agosto. Y de entrada prácticamente fue todo lo de Remancito y tantas cosas que pasaron. En la primera semana se vino lo de COVAX, la siguiente semana lo de la hidrovía y después ya vino lo de Remancito. Y la hidrovía ahora ya no hablamos, ¿qué pasa? Nos olvidamos ya del tema. Esperemos que se resuelva por la vía diplomática, pero allí hay que tener en cuenta que ya hay un mecanismo activado de solución de controversias, tanto por la vía del Mercosur como la vía del Tratado de Hidrovía propiamente dicho. ¿Qué otros frentes tenés abierto, procurador? Tenemos varias demandas ante la Corte Interamericana, hay 2 arbitrajes internacionales, uno en pausa con PDVSA, el otro con el caso Metrobús, que está ya en autos para resolverse, a punto de dictarse fallos seguramente, y varios casos de montos grandes y también demandas sobre cuestiones que afectan a varias instituciones, entonces hay demandas grandes. ¿PDVSA qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar con PDVSA? Si me preguntas, ojalá que por la vía diplomática se resuelva. Que por algo se restableció relaciones, me imagino. Exacto. Esperemos a ver cómo avanza eso. El tema del Metrobús, ¿qué se tiene que resolver? Y se tiene que resolver la demanda que plantea la empresa que estaba encargada de llevar adelante las obras del Metrobús y que a raíz de la rescisión que ha ocurrido ha planteado una demanda de indemnización ante la sede arbitral. Hablábamos antes en el corte que se había creado... el Consejo de Abogados del Estado. Consejo de Abogados del Estado, ¿qué significa eso? El Consejo de Abogados del Estado reúne al procurador, al asesor jurídico de la Presidencia de la República y a los directores y asesores jurídicos de los poderes del Estado y de todas las instituciones públicas, como para que sea un espacio de interacción donde cada uno lleve su experiencia, enriquezca a las demás y pueda servir de soporte también. Y asimismo un espacio para plantear una estrategia común, para plantear, ni bien constituido el Consejo, ya se ha anunciado la formación o la creación, que está empezando un curso que culmina esta próxima semana para entrenarle a los abogados del Estado con los mejores juristas nacionales y extranjeros para que el Estado se pueda defender mejor en el Poder Judicial, para que el Estado pueda dictar mejores decisiones amparados en mejores fundamentos, de modo que los intereses de los ciudadanos se vean tutelados en todos sus extremos cuando el Estado dicta una decisión. Bueno, vamos a seguir escuchando varios temas. Vamos a escuchar al ministro Riera, volvemos al tema de la superintendencia, vamos y venimos. Su opinión también del por qué cree que algunas personas están en contra. Escuchemos al ministro Riera, por favor, el ministro del Interior. Yo tengo 40 años en esto y en las audiencias públicas lo que se aprovecha es para seguir diluyendo un proyecto. Fíjense quiénes firman el proyecto, todas las cajas de jubilaciones, todas las centrales sindicales más importantes. Pero no, bueno, ese es tu criterio. Suprimir el debate no es atentar contra la esencia del Congreso que exige el debate. Suprimir el debate. Yo creo que ustedes se dan cuenta, la prensa habla libremente, nosotros hablamos libremente, se permite la movilización como la Constitución establece, el artículo 40 establece el legítimo derecho a pedir a las autoridades, todo funciona, pero
pero yo les pido, les ruego, les suplico, escuchen a sindicatos grandes, yo conozco, escuchen a jubilados, y la CUT y la SNT. ¿Por qué no se agota esa instancia, ministro? ¿Por qué se intenta...? No, ¿quiénes están del otro lado? Vamos a ser claros, 100% de acuerdo, pero yo lo que creo, y le digo con franqueza, es que no quieren el control algunos que hacen de la caja lo que quieren, ¿verdad? Entonces cuando hay una superintendencia que les controla, hay resistencia. Y eso es lamentablemente así. Porque, dígame César Barreto, ¿qué tiene que ver con Santiago Peña? César Barreto, ex ministro de Hacienda, nunca fue partidario ni político ni nada, al contrario, estuvo en todos los gobiernos de la oposición. Y él cree que es necesario. Entonces, no es una cuestión de Santiago Peña quiere meter las manos en los fondos de las cajas, es al revés, se quiere controlar el uso de las cajas, se quiere parar este carnaval porque esto va a explotar. O sea, cuestión de que sumen y resten. Va a llegar un momento en que los jóvenes van a ser mayores y va a haber más pasivos que activos. Entonces, la única forma es permitiendo que la inversión de esos fondos sean rentables. Pero eso el consenso social tiene que decidir, no, como dicen, la limitación. Emilce, vos podés hacer un consenso social de un 80%, de un 90%, y la mayoría de las centrales sindicales y las mayorías de los gremios y la mayoría de los jubilados está de acuerdo. Pregúntenle a ellos por qué. Yo estuviera en el Senado y hay tanta resistencia, diría, vamos a dar 15 días, hacemos la audiencia pública. La resistencia es porque hay casos de corrupción, ministro. ¿Cuántos antecedentes? No, y de despojo. Ahí metiste el dedo en el ojo, ministro. Hay casos de corrupción. ¿Por qué? ¿Quién controla las cajas? Vos controlás tu caja. Vos controlás qué hacen los dirigentes de tu caja. No tenés control. ¿Quién puede controlar? ¿Quién le vas a reclamar? A los que después desaparecen con la plata. Tenés que tener alguien que mire por arriba. Entonces tenés una institución que puede decir, che, ¿qué pasa con la caja de los militares? ¿Qué pasa con la caja? Invirtieron mal, prestaron al sector privado y nadie le controló porque son autónomas. ¿Quién ganó? Y los dirigentes. Parece tan claro, ¿verdad? Sin duda. Para mí que es muy claro, ¿verdad? Y muy contundente también. ¿Y por qué, vuelvo a preguntarte, hay tanta inquietud? ¿Cómo se le puede llegar a calmar a las personas para decirle no vas a perder tu dinero? Lo que yo creo, para quienes critican el debate, pese a que yo expuse porque creo que fue suficientemente debatido, es ¿qué propuesta tenés? Porque el gobierno está abierto, nosotros estamos abiertos a recibir nuevas propuestas, iniciativas y a sentarnos a discutir. Pero, ¿cuál es la alternativa que plantean? ¿No estás de acuerdo con esto? ¿Qué querés poner? ¿Qué querés eliminar? Sentémonos a discutir, ¿verdad? O sea, si se dan esos planteamientos, sí, pero yo creo que, imagínate, llegar a un acuerdo con la CNT, con la CUT, con los representantes de los jubilados y varias asociaciones, con el gremio de los empresarios, después de un proceso largo de mucha discusión, ¿verdad? Entonces, el proyecto de ley está legitimado, la necesidad es bastante clara. Si hay algún temor, alguna preocupación, es sencillamente exponerla y sentarnos a discutirlo. Te vamos a dejar libre ya por hoy, ser feriado. ¿Cuál es tu hoja de ruta ahora? ¿Cuál, si vos tuvieras que definir lo urgente e importante en tu labor, cuál sería lo urgente y lo importante? La honestidad, el profesionalismo y el compromiso. Y yo te agradezco porque siempre que te invitamos estás dispuesto a hablar y aclarar y hablar, y otra cosa es si estás de acuerdo contigo o no, sí. Pero por lo menos estás dispuesto. Te agradezco que siempre estés, porque es la base de todo, la comunicación y escuchar, porque así uno escucha varias voces, escucha varios medios, entonces uno saca sus propias conclusiones. Gracias, procurador. Gracias a vos, Luis, cuando gusten. Gracias. Les quiero recomendar varias cosas. Les voy a recomendar Luomo en esta temporada. Estés donde estés, está a punto de comenzar el verano, creo, ¿eh? Luomo piensa en todo, piensa en vos. Por eso te presentamos la nueva colección Primavera-Verano 2024, Inexplicable se llama. Yo digo eso, inexplicable como me queda bien a mí, pero me queda bien. Donde la actitud y todo lo que se puede explicar son protagonistas. Eleva tu estilo a otro nivel, viví el verano inexplicablemente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1980.
81, y a jóvenes por lo que he visto, no solamente caballeros de mi edad. Te quiero recomendar San Bernardino. Ayer vos sabés que iban a hacer una fiesta fantástica y estaban con el tema del mal tiempo y se tuvieron que suspender algunas que se van ido pasando para otros días. Pero bueno, está fantástico poder recorrer, visitar, tenés un montón de cosas, si querés actividad, si querés más tranquilidad. Así que Samber está todo el año preparada para vos y sobre todo ahora tiene todo tipo de servicios. Ya no es como antes que era una ciudad dormitorio donde no encontrabas casi nada. Ahora tenés todo. Todo, supermercados, restaurantes, ocio, tranquilidad, espectáculo. Tenés de todo en Samber, así que si querés cambiar de aire, te vas y lo vivís de otra manera. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta, cambiamos de invitado y ahora estamos con Mirta Arias, secretaria general de la CUT. Sí. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Hola, gracias, buenas noches para vos y toda la audiencia. Secretaria general de la CUT. ¿Hace cuánto que estás como secretaria? Bueno, directora, ¿cómo se traduce? No, soy secretaria general. Sí. Bueno, la CUT es una organización de segundo grado y nuclea a varios sindicatos de diferentes sectores. Yo soy del sector municipal. Soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué revolución hay con el tema de la superintendencia? Realmente, pero creo que debemos de ser conscientes de una realidad. La realidad hoy nos interpela duramente. No podemos seguir en el status quo de no cambiar nada. Antes yo era una de las personas que también estaba tenazmente en contra de la creación de una superintendencia porque el primer proyecto no me convencía en absoluto y estuvimos intentando presentar propuestas alternativas porque este tema de la superintendencia no es nuevo, ya se planteó varias veces. Pero hoy la realidad nos golpea duramente, sobre todo a algunas cajas sectoriales. Eso nos comentaba el procurador. Habló algo así como llevan 6 años ya hablando de una posible superintendencia. Así mismo. Que tuvo varios procesos. Tuvo varios procesos, pero nunca se permitió tener una propuesta alternativa. Cuando aparece el gobierno, o se instala el gobierno de Santiago Peña, en un momento dado se habla de debatir el tema de la superintendencia. Ellos presentaron un proyecto. Ese primer proyecto nosotros rechazamos, pero de plano. ¿Por qué? Porque otra vez le daba un superpoder al superintendente, otra vez dependía del Banco Central, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, y algunos otros aspectos fundamentales. ¿Cuál fue el proceso para que nosotros nos animemos a firmar este documento? Primero, un debate interno entre los compañeros de diferentes centrales. Hubo compañeros que manejan muy bien el tema y tuvieron aportes valiosísimos. Y el gobierno dijo, no, este es el proyecto, vamos a trabajar en base a este primer proyecto. Nosotros dijimos, no vamos a trabajar en base a ese proyecto, no estamos de acuerdo que se dependa del Banco Central, que la seguridad es algo mucho más amplio que una visión economista. La seguridad, de verdad en Paraguay no hay una protección social para todos los ciudadanos y ciudadanas y tenemos que empezar a hablar de la seguridad social. La seguridad social no es solamente el Instituto de Previsión Social. Hoy todas las cajas sectoriales están con problemas. ¿Por qué? Porque va creciendo la cantidad de pasivos y llegaron al tope de sus activos. La Cajubi, que es la caja de Itaipú, tiene problemas gravísimos y fueron administrados por autoridades que las mismas personas eligieron, pero no tuvieron ningún tipo de control, desviaron los fondos y la gravedad del tema es que esta caja complementaria, y por suerte es complementaria porque por otro lado aportan al Instituto de Previsión Social, tienen el tema de que van a una capitalización individual. ¿Qué cosas nosotros de plano le dijimos no al gobierno? No queremos un cambio de modelo.
Nosotros no queremos una jubilación privada. Nosotros queremos un modelo de reparto solidario. No queremos que dependan del Banco Central. Tampoco que se le otorgue a una sola persona un superpoder. Y fuimos debatiendo y elaborando propuestas alternativas al respecto. Como por ejemplo que no hay cambio de modelo, que se crea un Consejo Nacional de Seguridad Social integrado por los trabajadores, el gobierno, los empleadores y los jubilados. Cuando ustedes escuchan manifestaciones, quejas, informaciones, ¿creen que las personas están bien informadas de lo que están quejándose? Creo que acá hubo una falla muy importante por parte del gobierno, que fue una estrategia comunicacional para poder decir, este proyecto se retiró, hay una propuesta alternativa donde se ha escuchado a diferentes sectores, tal vez faltó escuchar a otros sectores o tener mayor... Se tuvo un debate, pero a lo mejor hubo necesidad de tener mayor debate. O sea, es algo muy importante para todos los trabajadores. Yo me quiero jubilar, tengo 35 años de aporte. Mi mamá es jubilada y ve los medios y me dice, ¿qué va a pasar con los fondos? Me voy a quedar sin jubilación, no voy a cobrar mi jubilación. Me interpela asustada. Y lo que nosotros queremos hacer es que realmente todos los trabajadores de los diferentes sectores estemos protegidos y que podamos realmente jubilarnos. La mayoría argumenta, y todos argumentan, el miedo a que el gobierno utilice como una caja, como un cajero automático, le voy a llamar yo, los fondos jubilatorios y que pasen a administrar ellos ante tanta deuda, ante tanta necesidad. Eso es lo que tiene la mayoría de miedo de que llegue a pasar eso, que se utilicen los fondos para inversiones o para otro tipo de cosas. ¿Pero quién administra hoy el Instituto de Previsión Social? El gobierno. El gobierno. Bueno. ¿Quién nos puede dar garantías? Por ejemplo, si un banco quiebra, ¿quién va a darnos garantía? ¿Ustedes piensan que si una caja sectorial tiene problemas, en el caso de la caja fiscal tiene problemas gravísimos, inequidades absolutas dentro de la propia caja del sector público? Entonces, ¿los bancos van a salir a darle un sostén o un apoyo a los ciudadanos cuando tengan problemas? No creo. Yo creo que siempre va a ser el Estado, porque se supone que el Estado no quiebra, ¿verdad? Para que ustedes estén a favor, ¿cómo fue el proceso? Necesito entender, ¿a cuántas personas más o menos ustedes representan? Bueno, nosotros representamos a prácticamente 90 gremios de diferentes sectores, son más o menos 20.000 a 30.000 personas que están sindicalizadas, ¿verdad? El proceso primero fue cuando se abre la posibilidad, porque nosotros rechazamos de entrada el primer proyecto. Le dijimos a las autoridades, se convocó, ustedes saben que hay un diálogo social, una mesa, un consejo tripartito, donde está integrado por los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, y esta vez participaron representantes de los jubilados en una mesa que convoca al Ministerio del Trabajo. En la primera reunión todos estábamos pintados de guerra y rechazamos ese primer proyecto. Luego, a partir de ahí, el gobierno dice, presenten una propuesta alternativa. Y nos hemos puesto de acuerdo con el sector empresarial. Y no fue tan fácil. Tuvimos nuestras idas y venidas, nuestras discusiones, porque también son parte interesadas en algunos aspectos, por ejemplo, en la cantidad en la diversificación de los aportes. Nosotros sostenemos que el mayor porcentaje tiene que darse en crédito a los aportantes, para que pueda también tener rentabilidad, y creemos que es seguro, ¿verdad? Entonces ahí hubo bastante debate y discusiones con el sector empresarial, porque ellos también querían que vaya en la mayor cantidad de aportes a los bancos. Ese es el tema. Hoy el Instituto de Previsión Social tiene 18.000 millones de guaraníes en los bancos. ¿Qué pasa si un banco cae? El porcentaje de devolución es bajísima. Y no me van a decir que un banco no puede caer. Hoy tenemos que se fusionaron algunos bancos, como Regional con Sudamérica,
el GNB. Entonces, no es tan... No es seguro. Hay mucha incertidumbre para mí. Prefiero, personalmente, que se pueda dar al Estado que nos pueda salvar en un momento dado y no a los bancos, que no creo que vengan a salvarnos de ningún tipo de imprevistos en el tema jubilatorio. Vamos a ver un material, porque todo lo que es la parte del gobierno, el cartismo, va a insistir y van a querer presentar a la superintendencia que ustedes están de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo? Nosotros estamos de acuerdo en esta propuesta que nosotros hemos discutido y debatido y firmado. Ok, vamos a escuchar este material y ver. 3 veces pidieron postergar y perdieron en las votaciones. Luego intentaron en varias ocasiones dejarla sin quórum, pero los números no alcanzaban. En medio de esto, los opositores ametrallaban con los cuestionamientos constitucionales hacia el proyecto de ley de superintendencia de jubilaciones. El Ejecutivo envió el nuevo texto apenas 2 semanas antes y se negaban a corregirlo, echando de mentiras a las críticas. Luego el ministro de Economía decidió plantear la noche anterior al tratamiento cambios a los artículos señalados de inconstitucionales. La senadora Yolanda Paredes afirmó que lo de Fernández Valdovinos fue solo un maquillaje y que intentó hacer caer en una trampa a los legisladores. Expuso detalladamente que seguían siendo inconstitucionales al menos media docena de artículos, el que se refiere a las facultades, la inmunidad, el deber de secreto y la posibilidad de que el IPS preste dinero al Estado. El artículo 43 de las derogaciones. En ese está el caracú de esta cuestión. Y yo hago un llamado de atención a los colegas. Anoche recibimos a las 10:30 de la noche por WhatsApp las conclusiones del superministro Valdovinos, donde dice que supuestamente él hizo modificaciones. Mentira, no hiciste, Valdovinos. Fernández Valdovinos, no hiciste ninguna modificación anoche. No hiciste. Es más, te acuso, Fernández Valdovinos, de querer meternos en gorra a los senadores. ¿Por qué te digo esto, Fernández Valdovinos? Porque estarás mirando desde tu oficina, cobarde. Deberías estar acá. Deberías estar acá para verte en la cara. Y nosotros deberíamos decirte en tu cara lo que estás haciendo. Porque hoy en día tenés más poder que Peña. Tenés más poder que Santiago Peña, Fernández Valdovinos. ¿Y quién te dio ese poder? ¿Quién sos vos? No tenés un voto, ni el de tu vecino no tenés. Sencillamente querés manejar la vida de todos. Querés manejarnos nosotros los senadores por WhatsApp. Sin embargo, ningún argumento era válido para la cómoda mayoría cartista que pretendía aprobar a como dé lugar el cuestionado proyecto que ni siquiera tenía una redacción conocida por todos los que pretendían respaldarlo. Poco después de las 15:15 comienzan a moverse de nuevo los opositores y segundos después de retirarse la última oradora, la senadora Katia González, los oficialistas se sorprenden al descubrir que se había roto el quórum. Pese a la recomendación del PLRA, permanecieron en sala dispuestos a apoyar al oficialismo colorado Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera. También señalan que el patria queridista Orlando Penner tuvo una conducta dudosa. Por momentos apoyó la postergación, pero luego se quedó en sala. Fue clave para la momentánea victoria opositora que se hayan retirado minutos antes Óscar Salomón, Blanca Ovelar, Luis Petengil, Ramón Retamoso y hasta Norma Aquino, conocida como Yaminal. En el momento en que se retiran todos los opositores, faltó un aliado cartista, Javier Vera, alias Chaqueñito. No se sabe por dónde andaba. Lo que mencionan es que su ausencia permitió que los cartistas y sus aliados se quedaran sin quórum, logrando la oposición y los manifestantes la postergación del tratamiento. Y en todo caso, compañeros, que voten solamente ellos, que voten los traidores de la nación, que se queden solos. Nosotros nos retiramos. Muchas gracias. Vamos a... Senador Basilio Núñez tiene uso de la palabra. Vamos a revisar el quórum. Nadie pidió, presidente. Sí, 23 senadores presentes. Ustedes se retiran, por favor, no quisieron escuchar. Presidente, ahí se retiran los que nos quieren escuchar. Los que no quieren escuchar al pueblo, ahí se retiran. Los que nunca
quisieron... Presidente, Perdón, no senador. uso la palabra, colega. Sí, señor senador, se rompió el quórum. Quedamos con 22 senadores. Vamos a votar, presidente. Vamos a votar. No, vamos a votar. 21 senadores. Y corroborar, presidente. Control de quórum. No se levantó. Se corrobora el quórum. Vamos a corroborar el quórum. No está por ahí nadie. 20 senadores en sala. No se puede. Ya no funciona el sistema electrónico al no tener quórum. Se levanta la sesión por falta de quórum. Para la próxima semana, los detractores se quedan atentos ante la posibilidad de que el oficialismo llame a una extra el martes o el miércoles para intentar aprobar el cuestionado proyecto de superintendencia de jubilaciones. ¿Qué opinas al ver todo esto, Mirta? La verdad que yo lamento el manejo irresponsable por parte del gobierno. Si se dan así las cosas, me parece un manejo total y absolutamente irresponsable en un proyecto de ley tan serio. Nosotros hicimos nuestra parte, dimos nuestro aporte. Nosotros creemos que tenemos que hablar de la seguridad social en el Paraguay. Hay cajas que ya están pasando una situación demasiado delicada. La caja municipal, los intendentes ya no aportan, cada vez los jubilados son mayores y encima de eso no transfieren los aportes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Es algo que puede explotar en cualquier momento y ahí sí se va a generar un problema social demasiado grande que nadie asume con responsabilidad. Yo creo que nadie quiere que cambie nada en este país. Y lamento la politización del tema. Esto es un tema serio. La seguridad social, la gente estudia, la gente va a cursos, la OIT, hablamos de cálculos actuariales, que hoy el IPS es solvente, pero ya nos ponen en alerta que dentro de pocos años el bono demográfico va a crecer. Sí. Y vamos a seguir en un status quo sin control. Cualquier país serio del mundo tiene un órgano de control que regule y que le pide a estas cajas cómo está su balance, cómo están sus inversiones, cómo diversifican sus inversiones, le establece límite, cuál es el cálculo actuarial real de las cajas. Lo que pasa es que hay muchos intereses creados, hay demasiados intereses creados. Claro, y hay gente que no quiere que cambie nada. Hay gente que no quiere que cambie nada, otros que creen y creemos que a lo mejor con un poco más de diálogo, tampoco hace falta no se puede tratar un poco más, con más consenso, digo yo. Yo creo que sí. ¿Verdad? Es que se debe debatir, si creen que no es suficiente el debate, pero alguna solución, alguna alternativa hay que empezar a dar sobre la gravedad del problema existente con las cajas sectoriales y próximamente con el Instituto de Previsión Social. Y estoy de acuerdo, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, simplemente es entender por los dos lados, algunos que quieren frenar porque quieren frenar por otros intereses y algunos que quieren aprobar rápido también por otros intereses. Así mismo. Ese nomás es el tema, el tema es que haya un debate. Claro, y nosotros estamos en un fuego cruzado peleándonos entre trabajadores que tal vez queremos lo mismo, porque todos queremos tener una jubilación digna. Y una seguridad que vas a cobrar. Lástima que no me olvidé dar los teléfonos para los mensajes, voy a leer algunos de los que llegaron, pero era para el procurador. Dice, ¿quién es este? Hay bonos del Estado hace años que ya no tienen valor financiero y menos económico. Él habló de que la posibilidad de que se puedan utilizar como la venta de bonos. Dice que lástima que no le importó lo que el obispo leyó, dice el presidente de la República, ahora que va a pasar con el país. Esto recién estuvo ahora, el presidente ya está en Argentina ahora. Se pasa viajando mientras que el país está con problemas, dice, porque Santi justamente viajó. Dice, mentira que Cajubi invirtió mal, por los representantes de los jubilados son electos solo 4 representantes, son los representantes electos por los jubilados, el resto son 8. Son electos o digitados por la patrocinadora, o sea que el colegiado ya de entrada no tiene ni va a tener mayoría, dejando al árbitro de la patrocinadora de llevar donde quieran las inversiones. Como lo fue en su momento, prácticamente el 70% de los bienes aportantes estaban en el exterior,
prohibido por la ley de Cajubi, no llevar al exterior y hasta el síndico no informó de la operación fraudulenta, dice. Y hoy se fue a una capitalización individual, que es lo que nosotros, los trabajadores o los dirigentes sindicales, no queremos. No queremos el cambio de modelo, no queremos la privatización de la seguridad social. La postulación se hará a través del Consejo, los otros 2 miembros titulares y sus respectivos suplentes, uno por los afiliados activos y uno por los jubilados y pensionados. Serán elegidos en la asamblea prevista en el inciso y nombrados por la director general paraguayo. Los candidatos serán elegidos en la asamblea general de sus respectivos pares en votación secreta y por mayoría. Las asambleas serán convocadas por el Consejo 30 días antes del vencimiento de los respectivos mandatos y los candidatos no fueron postulados para la fecha de vencimiento del mandato del presidente, vicepresidente, de los miembros de la Caja. Estos continuarán en su ejercicio de las funciones, qué largo este mensaje, hasta que el director general paraguayo nombre a sus sustitutos. Artículo 18, que muy largo esto. Espera que termino. Dice el artículo 18, el presidente, el vicepresidente y los miembros del Consejo y el personal superior determinado en el reglamento, desde el momento de asumir sus cargos, harán declaraciones de sus bienes ante notario público. Me supongo que debe ser miembro de la Cajubi. ¿Verdad? Parece que sí, ¿verdad? Porque es muy... Claro, pero él puede decirme que no está pasando a un cambio de modelo por justamente los problemas que tiene. Está pasando a un cambio de modelo que es la AJP, que sí son jubilaciones privadas. A eso es lo que nosotros no queremos llegar. Es complicado, es complicado. Vamos a preparar el BTR 8, pero les voy a leer mientras tanto otro mensaje. Preparamos el BTR 8 y les leo otro mensaje. Tiene toda la razón la señora Mirta, dice. El despilfarro de las cajas debe ser observado por un órgano de control que resguarde el dinero de los que aportan y así dar garantías para acceder a una jubilación cumplidos los requisitos. Así mismo. Y hay otro tema. A ver. ¿Cómo se dio el proceso de préstamo a Tigo? ¿Verdad? Sí. Y en ese momento hay personas que fueron responsables de otorgar un préstamo a una empresa privada. O sea, que son cosas muy... O sea, que ya ocurrió, o sea, te quiero decir, en este caso funcionó bien, se devolvió todo. Se devolvió, pero hubo casos que no funcionó bien cuando se le dio a los transportistas, ¿verdad? O sea, es muy complicado. Es muy delicado. Y muy delicado este tema y hay que actuar con responsabilidad y seriedad. Vamos a ver este material. Los trabajadores se manifestaron frente al Senado. Vamos a ver. Trabajadores y jubilados que se concentraron en los alrededores del Congreso Nacional para protestar por la posible media sanción al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que se estaba estudiando en la Cámara de Senadores, festejaron que la sesión se haya quedado sin quórum. Volvieron a manifestar su profundo rechazo, alegando que el gobierno pretende apoderarse de los fondos del IPS y que se corre el riesgo de que sean dilapidados y se queden sin nada. Nosotros nos vamos a preparar para la próxima semana porque estamos seguros que van a intentar nuevamente colar en la próxima sesión. Así que los compañeros estamos con toda la disposición de redoblar esfuerzos, de movilizar con mucha más fuerza la que hicimos hoy. Y esta es una victoria de la movilización, es una victoria de la clase trabajadora, es una muestra clara de que no ha existido un consenso con la verdadera dirigencia coherente y combativa. Los que se fueron junto al gobierno a transar son unos vendidos, unos traidores que no tienen ningún tipo de autoridad con los compañeros y compañeras que hoy vinimos acá a movilizarnos. Nosotros pedimos el rechazo completo de este proyecto. Hay que sentarse a hablar, es necesario mecanismos de control y de vigilancia y de supervisión, es necesario. Nosotros no estamos en desacuerdo con la necesidad de que existan mayores controles, pero el problema está que este proyecto de ley justamente no tiene absolutamente nada que ver con el control porque se inmiscuye de manera indirecta en la administración y además pone en peligro los fondos jubilatorios al destinar las inversiones en meros negocios especulativos.
Señalaron que se mantendrán vigilantes y movilizados de forma permanente y que seguirán pidiendo que sea rechazado y que se discuta un nuevo proyecto de ley que cuente con el pleno consenso de todos los sectores de la sociedad. Nosotros no nos oponemos a un control, si es nuestra plata, queremos ese control, pero queremos que se haga bien, no entre 4 pseudo dirigentes sindicales que se irrogaron la representación que no tenían, más un jubilado oportunista que se metió allí, más otro oportunista y sacaron una especie de consenso. Nada que ver, el pueblo está consensuando aquí que este proyecto era malo, era peligroso y que necesitamos tiempo para seguir discutiendo. O sea, es necesario, pero no este. No, es que a mí me asombra mucho, perdón. Sí, no, te escucho. No, me asombra mucho la posición del señor Pedro Alley, porque en el mes de julio el Internet está abierto a todos y no podemos engañarnos ni mentirnos, ¿verdad? Hay un archivo. Yo estaba en las calles, pueden ver los archivos anteriores, fui una de las que estuvo en las calles también en contra del primer proyecto que presentó Benigno López, ¿verdad? Y sin embargo, el señor Pedro Alley estaba de acuerdo en ese momento con el señor Benigno López. Porque estaba dentro del... todavía trabajaba. Como gerente. Ahí él estuvo de acuerdo, ¿no? Claro, estuvo de acuerdo ahí. Ahora, antes de asumir Santiago Peña, estuvo de acuerdo. También dijo que era necesario contar con un ente de control y yo creo que no deberíamos descalificarnos, sobre todo el sector de los trabajadores. Tal vez faltó mayor diálogo. El proceso debería de haber sido más lento, debería de haberse dado una audiencia pública, todo ese tipo de cosas, pero de que algo tenemos que hacer con el tema de la seguridad social, porque todos vamos a quedarnos sin jubilación y ahí todos vamos a estar lamentándonos. Y bueno, entonces a lo mejor vale la pena que inviertan tiempo. Entonces no entiendo, digo tiempo en reanalizarlo y no... Eso, voy a leer mensajes, hay muchísimos que están llegando. Relativo a los bonos del Tesoro, solo se podrá aplicar, será aplicado el 25% de su liquidez. Puede ser menos. Esta gente quiere vaciar la caja jubilatoria IPS, tenemos que luchar contra ellos y estas personas que están como dirigentes sindicales son los que avalan esas negociaciones y cobran mucho dinero bajo las mesas, dice. No, el cambio fue por una ley de Bolsonaro, de Brasil, que todas las cajas complementarias sean sistema individual, no solidaria. Con Bernardo hicieron una trastada en contra de las cajas. ¿Acaso se habla de un maletín? Ojalá no. Esta gente quiere vaciar la caja jubilatoria IPS, tenemos que luchar contra ellos y estas personas que están como dirigentes sindicales, bueno, vuelvo a decir lo mismo, el artículo 27 IPS se deroga, eso es grave, dice. Mirta. Bueno, primero realmente la confianza se gana, ¿verdad? Y nosotros no podemos responder por algunos pareceres de ciertas personas y la confianza hay que seguir construyendo. Pero lo que no podemos dejar de hacer es tratar de mejorar las condiciones y que realmente todos los paraguayos tengan acceso a una protección social. Porque en la caja fiscal hay personas que van a tener que aportar 40 años por 40 años y hoy está así, con 65 años de edad. Esas personas ya no se van a jubilar. Los nuevos que ingresan a la función pública con este sistema ya no se van a jubilar. ¿Es necesario mayor debate? Pues hagámoslo. Ahí está. Pero nadie se opone a eso. No nos vamos a oponer nosotros, no nos hacemos cargo del proceso y lamentamos mucho la politización de un tema tan grave y tan delicado. Vamos a hacer lo siguiente, voy a leer un mensaje y luego les voy a comentar una recomendación de Odontos. Dice, los fondos de IPS son de los aportantes y los patrones y el gobierno no tiene acción porque no cumplió con lo estipulado en poner su contrapartida y no tiene derecho a meterse. Pero nos están asaltando, dice una persona. Bueno, yo creo que es muy importante señalar un aspecto acá, separar, ¿verdad? Por un lado, el aporte del Estado, que realmente, históricamente, no aporta. Por primera vez logramos que se ponga en un acuerdo
que a partir de la implementación de esta nueva ley, que va a ser dentro de 2 años, el Estado transfiera los aportes, sus aportes al IPS, que no tiene que ver con el tema bonos, porque el tema bonos va a un sistema de la bolsa de valores y un sistema financiero que no tiene que ver con el aporte, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que separar. También por primera vez se ha propuesto que el 1,5% que el IPS aportaba al CENEPA se haga cargo el Ministerio de Economía y que ese monto se destine a fortalecer el presupuesto de salud del IPS por 5 años. Porque también hay que separar acá 2 cosas. Por un lado, el presupuesto de salud es el que es deficitario en el IPS y no el de la jubilación. Todavía. Claro, pero ahí está el miedo, pues, para algo sano que tenía el IPS, pero vamos a hacerlo. Te voy a dar trabajo para después del corte, Mirta. Okay. Dice, ¿podrían explicar mejor cuáles serían los tres principales beneficios de la superintendencia? Pero ahora no me digas todavía. Ok. Le voy a hablar de odontos urgencias. Ahora Asunción y Gran Asunción tiene, como las grandes metrópolis, un centro de odontología de urgencias 24 horas los 365 días del año, el primer y único centro de atención de urgencias permanente. Odonto siempre a la vanguardia, brindando soluciones para todos. Odonto la primera y mejor la única. Odontos 24 horas aparte, tiene atención incluida de odontopediatría. Esto es fantástico también, ¿eh? Centro de atención 24 horas, escucha bien, ¿eh? Si estás en Asunción, está en Mariscal López, entre República Francesa y Coronel Irrazábal, porque el dolor no puede esperar, y es verdad, no puede esperar. Vamos a dejar descansar a Mirta un ratito nomás, porque hay muchísimos mensajes. Ahora volvemos. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, Mirta Arias, de la CUT. Mirta, había quedado antes del corte que te pedían 3 puntos, como eran 3 puntos claves como para entender o defender la superintendencia. Primero, que es necesario... 3 principales beneficios, perdón. Sí. Uno de sus principales beneficios es contar con un ente regulador que permita conocer la realidad de cada caja a través de los cálculos actuariales para tomar medidas a tiempo y no cuando ocurra algo tan grave como que los jubilados se queden sin cobrar. Segundo, reglamentar las inversiones. Todos sabemos que no se puede apostar solamente en una canasta. Siempre va a ser beneficioso para todos diversificar las inversiones. Y tercero, que para nosotros es histórico la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad Social. Tenemos que hablar de la seguridad social. Tenemos que tener una protección social para todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Te leo mensaje. Sí. Es una mentira que todos los gremios sindicales apoyemos este nefasto proyecto. De ninguna manera el Estado, que le debe luego millones al IPS y nunca paga, y como alguien que no paga quiere administrar eso. Estamos todos locos, dice. Es un robo. Que el Estado pague lo que debe a IPS después de comenzar a hablar de modificaciones. Y todos dicen lo mismo, que el Estado aprenda a pagar sus cuentas primero antes de querer administrar fondos de todos los trabajadores. La dirigente de la CUT se olvida que el Estado nunca pagó el aporte de IPS, ahora le quieren dar préstamos al Estado. Estado para que no devuelva nunca. Si tanto confía en el Estado, que primero pague su multimillonaria deuda. Estos son los últimos mensajes que puedo leer. Confío en el Estado por formación ideológica, porque el Estado siempre nos va a dar protección y los bancos no. Bueno, no sé, ojalá sea así para tranquilidad de muchos. Gracias, Mirta, por venir. Te invito a quedarte un ratito, ya nos queda muy poco tiempo. Te voy a hablar ahora de otras cosas. Cambiamos de tema. Ok. Yo soy absolutamente animalero, vamos a hablarte de República Animal. Te quiero hablar de la importancia de respetar la vida en general. Ahora te voy a hablar de Nati. Mira, Nati es una perrita chiquitita, una caniche toy, que tiraron en una esquina, totalmente enfermita, llena de tumores, con una hernia gigantesca, con un tajo enorme en un costadito. Y ciega, perdón, me olvido, y ciega.
Yo me fui a buscarla corriendo a Nati, mira lo que es la loquita esta, me fui a buscarla corriendo a Nati y la rescatamos y la adoptamos y la llevamos a un sitio donde gracias a Dios fue tratada de todos sus tumores, su hernia, sigue siendo cieguita, hasta ahora vive, la rescaté creo que hace 4 o 5 años y sobre todo eso es la lucha que nosotros tenemos contra el respeto de todas formas de vida, de respetarlos, de cuidarlos. Ese fue el día que la fui a buscar, Mirta, mira cómo era chiquita, vos pesa 3,5 kilos, mira. Estaba totalmente... Sí, tenía una herida enorme, lamentablemente todavía hay mucho abandono. Así que estamos todavía en la lucha, Paraguay lucha, muchos somos los que luchamos a favor de los animalitos, de rescatarlos, de cuidarlos. Me preguntabas en el corte, ¿te gustan los animales? Sí. Y sí, me gustan muchísimo, les quiero, les protejo, son una excelente compañía, son muy buena terapia para muchas personas en los hospitales, en las personas que están solas, así que la lucha es esa, que no los abandonen, que no los tiren y que si no pueden mantenerlo, que busquen de alguna manera entidades o personas que les podemos ayudar a hacer esa gran cadena de favores, pero basta ya de maltratarlos y tirarlos a la calle. ¿Vos tenés mascotas, Mirta? Sí, tengo una hermana que es absolutamente animalera. Pensé que tu hermana era la mascota. No, ella si es por ella va a recoger todos los animales del barrio. Bueno, ojalá esta lucha y este tema por la seguridad y la tranquilidad de todos se aclare, ojalá haya mucho debate. Yo te agradezco otra vez tu visita, así que gracias, Mirta, vamos a seguir escuchándote por ahí. Yo creo que todos queremos preservar nuestra jubilación. Eso es algo que nos une a todos. Claro. Es algo en común y creo que debemos de pensar y de poner cualquier tipo de intereses personales para, por una vez, irnos a un interés colectivo. Bueno, pero hay que recordar que las prisas no son buenas consejeras. Sí, estoy de acuerdo. Hay que tener tiempo para analizar, para Así estudiar mismo. todo. Así que, bueno, yo quiero agradecer a Complo, que me viste desde el primer día en todos los programas que hago. Gracias, Complo, por acompañarnos. Tenemos a Doña Virginia, ahí tenés las pastitas. Luego los chicos van a disfrutar también de apoyar a Doña Virginia siempre en todos los programas que hacemos también. Gracias, exquisitos postres y salados también. Así que gracias. Y agradezco a Luomo, que nos viste también. Y a todo este equipo que hace posible el salón, les quiero agradecer también. Nosotros hoy ya vamos a descansar, es feriado, pero estamos trabajando como todo el equipo de NPI para informarles y mantenerles al tanto de todo. Gracias otra vez, nos vemos el jueves, dale, me olvidé que cambiamos de día. Nos vemos el viernes a las 19 horas. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias.